en Isaías capítulo 54. Isaías 54. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y dice el versículo 4, dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Amén y amén. Y quiero invitarlos a que cierren sus ojos y que podamos decirle al Espíritu Santo, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra bendición, porque sin ti sería imposible tener la revelación de tu palabra, la revelación de tu presencia. Sería imposible tener, Señor, Padre, el conocimiento de Jesús, el conocimiento del Padre, sería imposible lograrlo. Precioso Espíritu Santo, revélate a mi vida. Revélate, que no sea solamente una palabra de conocimiento, que no sea solamente una palabra, Señor, que llene mi mente de conocimiento, sino que sea una palabra que transforme mi corazón y que transforme mi espíritu. Señor, hoy te doy gracias, te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra y toda la alabanza. Presento mi vida delante de ti, mi corazón. Y te pido que yo sea ese canal de bendición entre tú, Señor, y cada persona que se ha conectado y que va a ver en las redes, aún a través de una pantalla, Señor, este tiempo de buscarte a ti, de buscar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y quisiera que pusieran ahí en sus notas, si están tomando nota, un título que diga La fe que me estira. La fe que me estira. Entonces, hay algo que Dios le está hablando a su pueblo a través de esta palabra. Y le está hablando acerca de no quedarse en un lugar estrecho. Le está hablando de no quedarse en un lugar pequeño. Y yo estoy seguro que así como Dios, muchos de ustedes también pensarán lo mismo. Y tal vez ahorita viven en un apartamento pequeño, pero su deseo es tal vez tener una casa más grande. Tal vez tú dices, no, es que somos la pareja de esposos y tengo 2 o 3 hijos y tengo a mis hijos a los 3 en una habitación y nosotros la pareja matrimonial en otra habitación. Y yo sé que si les pregunto, ¿quisieran vivir así toda la vida o quisiera que sus hijos tuvieran una habitación cada uno? Yo estoy seguro que ustedes dirán, no, yo quiero un lugar donde mis hijos cada uno tenga su habitación, donde nosotros tengamos nuestra habitación, donde nuestra sala esté cómoda, amplia, donde tenga una cocina amplia a las que les gusta cocinar y digan, ah, yo quiero una cocina amplia donde me pueda mover, donde pueda guardar las cosas, donde incluso pueda hacer más desorden del que hago. Eh, yo estoy seguro que todos queremos estar en lugar grande. Y yo quiero que hoy podamos conocer el corazón de Dios con respecto a esto. Y es, a veces creemos que Dios nos llamó para ocupar una silla en la iglesia cada 8 días, que Dios nos llamó solamente para cambiar ciertas cosas en nosotros y que seamos buenos hombres o buenas personas o buenos cristianos. O a veces somos buenos religiosos, pero ni siquiera somos buenas personas, no hay un crecimiento en nosotros.
Cuando yo leo palabras como estas, yo puedo ver que Dios sí busca que nosotros crezcamos, que el deseo del corazón de Dios es que nosotros nos extendamos y tengamos un crecimiento. Y ese crecimiento no es posible si no es a través de la fe, si no es a través de la fe. Yo quiero aquí compartirles otra palabra que está en Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Perdónenme, perdónenme. Ezequiel, Sí, Efesios. Mira, yo no tengo el libro de Ezequiel. ayúdame, por favor, mamá. ¿Quieres que te ayude a leer? No, Martica, espérame un momento. Dice, dice, dice el versículo 8 perdón que me había equivocado, es Jeremías 37. Jeremías 37, versículo 9. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán, porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, eh, y que dasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán en esta ciudad fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Entonces, miren lo que dice que Dios les estaba dando una advertencia porque tenían un enemigo que estaba en contra de ellos. Y cuando uno lee el libro de Jeremías, cuando uno lee el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, en este libro podemos ver cómo el pueblo de Israel, su fe, su consagración, su comunión con Dios es una montaña rusa. Y entonces una vez se levantan y quiebran los altares y quiebran todos los dioses que hay y después otra vez se vuelven a ellos y después otra vez lo vuelven a hacer. Pero eh, Dios da una palabra, ¿sí? Que no la encontré en la parte que leía y decía que aquel que confía en Jehová será como árbol plantado, será como un árbol plantado que crecerá y que su hoja no cae y que dará fruto sobreabundante. Eso es lo que busca el Señor. O sea, nosotros no podemos crecer, no es posible crecer si nuestra fe no crece. Y tal vez este año tienes objetivos y estoy seguro que tienes objetivos en tu vida espiritual, que tienes objetivos en tu vida personal, en tu salud, en tu alimentación, en cómo hacer deporte, que tienes también en sueños en tu carácter, en tu hogar, en tu familia, matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas. Y estoy seguro
que tienes esos desafíos para este año. Y algunos su casa, algunos su carro, cambiarlo. O sea, estoy seguro que están. Pero si nosotros no crecemos de acuerdo a esos desafíos que tenemos, si nosotros no crecemos de acuerdo a esos sueños que tenemos, es imposible lograrlos. Imposible que lo puedas lograr. Si tú no creces en tu consagración, es imposible que puedas lograr crecer en tu fe. Entonces, miren esto que quiero compartirles acerca del crecer. Entonces, habla que el crecer, el crecimiento, es el resultado de la expansión. O sea, miren esto. Dios le dice, extiende tus estacas. O sea, el crecimiento es imposible si yo primero no expando. Si yo no primero no expando mi manera de pensar, si yo primero no expando mi fe, si yo primero no expando, si yo primero no expando mis sueños, si yo primero no expando mis anhelos, si yo primero no expando mi comunión con el Señor, si yo no me expando, no es posible crecer. El crecimiento, de hecho, es el resultado de esa expansión. El crecimiento en sí, por sí solo, no se da si primero no te expandes. Ahora, el expandirnos nos permite ir explorando nuestro verdadero potencial. Y escuchaba a alguien esta semana decir que eh, el mundo hay personas, muchas personas que se van de este mundo sin conocer el potencial para el cual estuvieron en esta tierra. Y yo no sé si tú quieras eso. Yo no sé si tú pretendas eso en tu vida. Hay algo que me llamaba mucho la atención de Isaías 54 y es que en el versículo 4 decía, no temas, no temas. El temor es el principal enemigo de la expansión. El temor es el principal enemigo del crecimiento. El temor a fallar, el temor a intentarlo. Tal vez dirás, lo he intentado 10 veces. El temor a intentarlo la 11ª vez. El temor a intentarlo es el mayor enemigo de tu crecimiento. Es el mayor enemigo, porque el temor ni siquiera te lleva a soñar, porque sé que también, como hay muchos aquí conectados que dicen, sí tengo sueños en mi vida, hay otros que dicen, yo ni para qué sueño. ¿Para qué sueño si mi vida va a ser igual? ¿Para qué sueño si llevo soñando tantos años y en esos años tampoco he visto los resultados del sueño? Y lo veíamos en el devocional de hoy, cómo José puede bendecir a su familia después de ser nombrado el segundo después del faraón en Egipto. El sueño que un día Dios le dio se hizo realidad después de un sinnúmero de luchas, de dificultades. Ahora, este árbol plantado debe tener unas raíces. Para ser árboles, o todas las plantas más bien, tienen raíces. Y si Dios dice que nosotros seamos unos árboles, las raíces es la fe. Y aquí la pregunta es, ¿tus raíces dónde están plantadas? ¿Tu fe dónde está plantada? Y es doloroso también ver hombres de Dios que tienen su fe plantada todavía en el mundo, que tienen su fe, sus raíces aún plantadas fuera del Señor, que dicen, soy cristiano, pero su vida no está plantada en la palabra.
su vida no está plantada en la oración, que toman decisiones por sus emociones, que toman decisiones por el clima, que su consagración aún en Dios depende de su estado de ánimo, que están buscando motivación. Miren, cuando yo les digo que su fe, sus raíces están plantados fuera del Señor, son aquellos que están esperando motivación para que oren, motivación para que lean la Biblia, que el líder los esté motivando que el líder los esté motivando para ir a la iglesia, que el líder los esté motivando para buscar al Señor. Una persona o un árbol que tiene sus raíces fuera del Señor necesita motivación constante. Necesita que otro lo motive. Y creemos que la función del líder es motivarme. La función del líder es que para eso Dios me dio este líder, para que me motive cuando yo no quiera ir a la iglesia y entonces yo vaya el domingo a la iglesia. Para que me motive, y yo te quiero decir con todo el cariño, evalúa dónde tienes tus raíces. Evalúa. Un árbol con sus raíces en el Señor no están esperando a que lo motiven para ir a una convención. Al contrario, ve una convención como la oportunidad para que sus raíces se extiendan, para que sus raíces crezcan, para que sus raíces profundicen en su fe. Es una oportunidad para crecer. Su fe está plantada en el Señor y yo quiero que te evalúes algo. Y es, ¿estás plantado en el Señor? ¿Eres un árbol que está plantado en el Señor? ¿O eres un árbol que está plantado en el mundo? Eres un árbol que depende de tu crecimiento de las circunstancias que vivas, de cómo te traten. ¿De qué depende tu fe? Un árbol plantado en el Señor es un árbol que depende de la comunión con Dios, no depende de otra cosa. De ahí depende, sabe cuál es su fuente. Ahora, esas raíces, como les digo, son la fe. Y la fe también tiene niveles. Y quiero hablarles del primer nivel de la fe. El primer nivel de la fe es hombre de poca fe. Ese es el primer nivel de fe. El primer nivel de fe es hombre de poca fe. Y entonces lo encontramos en varias partes. En varias partes. Mateo capítulo 6, entonces Jesús les dice, no se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir, porque la vida es más que el alimento que tú comes y de la ropa que tú te vistes. Y les dice esto, les dice, ¿yo acaso no han visto los lirios del campo que ellos ni siquiera saben dónde queda Coag, ni siquiera saben de marca de ropa, ni siquiera se compran por chain, ni siquiera, no, los lirios del campo ni siquiera saben de moda, pero yo los visto mejores, mejor que al rey Salomón, mucho mejor que al rey Salomón. Le dice, y no se preocupen de la comida. Miren las aves del cielo, que ellas no siembran, no ciegan, pero ellas no se preocupan por la comida, por la provisión. Y les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Dice Mateo 8, están los discípulos en la barca, están ahí asustados, hay una gran tempestad y sus discípulos, ¿sí saben qué eran? Pescadores, su mayoría.
y los pescadores le estaban teniendo miedo al agua. Y entonces comienzan a asustarse ahí y comienzan a asustarse y dice que Jesús se levanta porque estaba dormido y calma la tempestad y les dijo: ustedes porque estaban asustados, hombres de poca fe. Indudablemente las tormentas son las circunstancias y no sé qué circunstancia estás viviendo. No sé qué circunstancia estás viviendo en tu corazón, en tu casa, en tu carácter, en tus finanzas. Tal vez necesitas un desafío o tienes un desafío de salud. No sé qué desafío es, pero Jesús te dice: no tengas miedo, hombre de poca fe. Dice también que estaban sus discípulos, otra vez una escena muy parecida, estaban ahí en la barca, Jesús ya los había mandado para otro lado y viene Jesús caminando. Y escúchenme esto porque dice que se asustan y dicen: es un fantasma, es un fantasma. Y entonces Pedro se levanta todo valiente y dice: Jesús, si eres tú, que yo camine sobre el mar. ¿Hay alguno aquí que ha caminado sobre el mar? Ni yo tampoco. Yo personalmente tampoco he caminado sobre el mar. En el mar sí, en la arena del mar sí, pero no sobre el mar. Pedro caminó sobre el mar y Jesús le dijo: ven acá. Si crees, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice: ven acá. Y Pedro caminó en la palabra de Dios, caminó con una palabra que Dios le dio. Y resulta que se comenzó a hundir. Y dice que Jesús lo cogió, lo asió. Ahí no dice de dónde. Yo seguramente creo que del pelo, ¿sí? O del brazo, o de algún lado que no lo hundiera él también. Y lo cogió de ahí y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En otra oportunidad iban para un lugar los discípulos y dice que comenzaron a discutir entre sí, comenzaron a decir: pero se nos quedó el pan, ¿y ahora qué vamos a comer? Y Jesús le dice, eh, eh, cuidado con la levadura de los fariseos, y ellos se cogen la cabeza y dicen: ay, ya se dio cuenta que se nos quedó el pan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice: ¿todavía dudan, hombres de poca fe? ¿Saben por qué les dice eso? Porque hacía poquito habían presenciado la alimentación de los 5,000. Hombres de poca fe que olvidan los milagros hechos. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? Y pasas una circunstancia y comienzas a decir: ay, sí, ahora qué voy a hacer, y ahora qué voy a lograr, y ahora cómo lo voy a hacer. Y Dios, ¿cuántos milagros ha hecho en tu vida? Te sanó de cáncer y te preocupas por una gripa. Te sacó de la ruina y te preocupas por una pequeña deuda. Restauró tu corazón y te preocupas por un bajonazo en tu autoestima. Y le dice: hombres de poca fe. Otra oportunidad. Llegó un hombre con su hijo lunático y le dice: Señor, por favor, ayúdame, tus discípulos, se lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron. Y dice que Jesús lo liberó en ese mismo momento, trajo libertad sobre él y los mira y les dice: ¿hasta cuándo me tendrán con ustedes, hombres de poca fe? La poca fe es aquella fe que, como se dan cuenta, a veces creemos que los de poca fe son aquellos que no se han vuelto al Señor. Pero si ustedes se dan cuenta aquí en estas palabras, Jesús le estaba hablando a sus discípulos.
Hombres que ya habían dejado sus trabajos, sus familias, su tiempo, sus sueños por seguir a Jesús. La poca fe es aquella que me impide creer en los milagros de Dios, que me impide creer que Dios puede hacer algo en mi vida y a través de mi vida, que permite la duda en las circunstancias de adversidad. Eso es la poca fe. La poca fe es aquella que es fluctuante, que un día quieres conquistar el mundo y al otro día no quieres hacer nada. Que un día dices, escuché esta palabra y me motivó, y al otro día te desmotivaste. Mira, la poca fe vive de emociones. Y luego de la poca fe viene una fe grande. Pero hay algo que me impresiona de esa fe grande. Dice, dice la Biblia que un hombre centurión fue donde Jesús y le dijo, Señor, tengo mi siervo enfermo en casa. Te pido por favor lo sanes. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, listo, vamos allá y lo sanamos. Y el centurión le dice, no, que vas a ir hasta allá. Tú solamente di la palabra, porque una palabra tuya es suficiente para sanar a mi hijo, a mi siervo. Pero realmente era su hijo. Quiero que sepan que el siervo era el hijo adoptivo del centurión. Entonces, miren esto. Grande es una fe que no duda de las promesas de Dios, que no duda de su palabra, que no duda de lo que su palabra ha dicho de mí. Amén. Eso es una fe grande. Una fe grande habla de una mujer sirofenicia que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, sana a mi hija. Y dice que Jesús no le puso cuidado. Y de ella le seguía diciendo, Señor, sana a mi hija. Y Jesús no le puso cuidado. Señor, sana a mi hija. Y los discípulos le dijeron, ven, Señor, ¿no ves que esta mujer te insiste y tú ni le pones cuidado? Y Jesús ni siquiera determinándole le dice así, dice, es que yo fui enviado a los hijos de la casa de mi padre y alimentar a los hijos de mi padre. Y esta mujer dice, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de tu mesa. Eso es una fe grande. Una fe grande es aquella que sabe quién es el Señor, que depende de Él, que sabe que solamente en Él hay respuesta. Una fe grande no está mirando atrás. Una fe grande no está mirando y no está echándole la culpa a la iglesia. Es que en esta iglesia, es que me voy a cambiar de iglesia. Una fe grande depende totalmente del Señor. Depende y sabe quién es Él. Esta mujer sabía quién era Jesús. Eso es una fe grande. Una fe grande es es el que conoce lo que Dios puede obrar, lo que Él puede hacer en su vida. Ahora hay otro nivel de fe y es una fe perfecta. Si ustedes leen el libro de Hechos, que quiero motivarlos a que lo lean, el libro de Hechos nos habla de cosas poderosísimas, desde el bautismo del Espíritu, de hablar en lenguas, desde sanar a los enfermos con la sombra, resucitar muertos. Si ustedes leen el libro de Hechos está lleno de milagros con una fe perfecta. Pero ¿saben?
Eh, Les voy a contar, sé que ese testimonio ya lo conté a algunos, pero cuando yo comencé a servir en una célula, yo comencé a ser líder en mi célula. Yo daba la célula en mi casa. Entonces, em, yo con la fiebre del Señor, de compartir la palabra, yo no sabía predicar, yo no sabía preparar una célula, yo no sabía preparar una charla, yo no sabía. Entonces, lo único que yo sabía hacer era copiarme de las charlas de otros. ¿Y yo qué hacía? Yo recibía el domingo y yo tomaba apuntes de la charla del domingo. Y ese día y iba a mi célula y repetía la charla del domingo y ministraba lo que el Señor me ministró el domingo. Y entonces aprendí a hacer lo que recibía. Y entonces cuando yo iba a una administración y decían, pongas las manos sobre su cabeza, entonces yo iba a mi célula y yo les decía, pongan las manos sobre su cabeza. Cuando yo recibía liberación de tal manera, entonces yo iba a mi célula y hacía liberación como a mí me habían practicado liberación. Yo iba y practicaba sanidad interior en mi célula con lo que había recibido en mi célula o en una administración. Y así aprendí. Pero resulta que comenzando mi célula, yo invitaba a todo el mundo, te invito a mi célula, te invito a mi célula, y tenía nada más una discípula con encuentro y el resto sin encuentro, nuevitos. Y ahí llegaron y dentro de los que llegaron a mi célula, llegó una vecina de mi misma edad, éramos amigos, y yo la invité porque me dijo, yo tengo cáncer. Y me dijeron que es un cáncer muy delicado. Y yo creía en el Señor que podía sanar. En mi corazón no había duda. En mi corazón no había una fe contaminada. Y yo lo que hice fue orar por ella y reprender el cáncer. Y como lo había aprendido, así lo llevé. No sabía hacerlo de otra manera. Así lo hice. Le impuse manos. No sabía que no se podía imponer manos. Le impuse manos. Se desmayó en la célula. Y cuando se desmayó y como que comenzó a hacer a cosas extrañas, yo miré a mi discípula, la que había ido a encuentro, y le hice caras para que sacara el resto de la célula y los sacara a un lado, los sacara de la sala, porque pues estaban ocurriendo cosas espirituales ahí que seguramente no iban a entender. Y resulta que cuando me la volví a encontrar, ella no volvió a mi célula, pero me la volví a encontrar como al mes. Y me dice, Leo, me hicieron nuevos exámenes y no tengo cáncer. ¿Y qué les quiero decir con esto? Dios está buscando corazones con una fe perfecta. La fe perfecta no te la da los años que llevas en la iglesia. La fe perfecta no te la da lo mucho que sepas de Biblia. La fe perfecta te la da un corazón inocente, un corazón que cree con pureza, un corazón que no tiene contaminación, un corazón que no tiene la fe de ese hombre de poca fe, ni siquiera fue una fe grande, sino una fe perfecta, sin contaminación. Y Dios pone en mi corazón que hay personas que llevan años en la iglesia, intentando y tal vez viendo ejemplos que no son tan buenos en otros. Pero Dios hoy quiere sanar tu fe. Hoy quiere sanarla. No hay una fe que te haga estirar si no es una fe perfecta. Ahora, la fe perfecta no se da de la noche a la mañana. La fe perfecta
Hay ciertos tips que quiero darte para que hagas que tu fe te estire, que tu fe te lleve a crecer, que tu fe te lleve a avanzar, que tu fe te lleve a expandirte, a extender tus estacas, a agrandar tus estacas, a agrandar el sitio de tu tienda. Y no estoy hablando de tiendas. Y el primero es contacto con la palabra. Al comenzar, les preguntaba acerca del devocional y la palabra te abre la mente. La palabra, a través de la palabra, es que Dios te muestra el propósito que tiene contigo. Tu mente, tu mente no es suficiente. Tu mente humana, mi mente humana no es suficiente para extendernos lo que Dios quiere que nos extendamos. Si estoy siendo claro, tal vez nuestra mente humana dice, me voy a extender 1 metro a la derecha y otro metro a la izquierda. Pero cuando tú lees la palabra, cuando tú tienes contacto con la palabra y te das cuenta lo que Dios quiere hacer contigo, te das cuenta que ese metro que te querías extender no es lo que Dios tiene para ti. No hay nada que te haga crecer en la fe, estirar en la fe más que la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es que tú puedes conocer tu propósito. A través de la palabra de Dios es que puedes hacer que esas raíces de las que hablamos al principio pasen del terreno del mundo, del terreno natural, al terreno de Jesucristo, que es el terreno sobrenatural. La palabra te enseña el camino que debes andar, encuentras propósito a través de la palabra. Lo segundo es la oración. La oración, la palabra te expande la mente y te expande el espíritu, pero la oración te lleva a conocer el corazón de Dios. La oración te lleva a tener contacto con Dios. Y no estoy hablando de la oración plana, sino de aquella oración que me lleva a tener intimidad con Dios, que yo puedo conocerlo, que yo puedo sentirlo, que yo puedo sentir que está conmigo. La oración debe ser parte de nuestra vida si queremos crecer. La oración debe ser parte de nuestra vida. A través de la oración podemos descargar en el Señor lo negativo, lo que nos contamina y poder adquirir lo que nos bendice y lo que nos fortalece. Lo tercero, ¿con quién te relacionas? Mira, júntate con personas negativas y estoy seguro que te conviertes en una persona negativa, que tus pensamientos se convierten en negativos, en pensamientos negativos. Júntate con personas que te digan que no se puede o que ellos no han podido y que han intentado tanto y no han podido. Y estoy seguro que en muy poco tiempo tú pensarás que no puedes tampoco. Pero júntate con personas que te desafíen en la fe. Hay estudios que dicen que tú eres el promedio de las 5 personas que son más influyentes en tu vida. Tú eres ese promedio de esas 5 personas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, incluso en la parte financiera eres. Y quiero que hagan el ejercicio, a ver si les pasa. ¿Quiénes son las 5 personas que más influyen en tu vida? Y si sabes el salario o más o menos lo calculas, haz el promedio y estoy seguro que estás cerca de ese promedio en el salario, en tus ingresos, en tu carácter. Igual, júntate con personas de mal carácter, personas inmaduras en su carácter y mira, serás inmaduro en tu carácter. Pero júntate con personas que te desafían en la fe,
Pégate a esas personas que te desafían en la fe y estoy seguro que vas a crecer en la fe. Y aquí, en esta parte de las personas que te relacionan, hablo abiertamente, únete a tu líder. No hay nadie que te pueda hacer crecer más en tu fe que tu líder. Aquí hay muchos que le huyen a las metas, a establecerse propósitos, a establecerse estrategias. Pero aun cuando tu líder te ponga una meta, tú digas, me voy a dejar contagiar de esa fe, yo creo que puedo lograrlo. Yo creo que puedo lograr esto y puedo lograr más. Y cuando hablo de metas, miren, aquí ya hay personas que necesitan de pasar ya de poca fe, que es estar el domingo sentado ahí en la iglesia, en una de las sillas de la iglesia, de medio asistir a célula, a ser hombres, mujeres que ya les sirvan al Señor. ¿Sí? O solamente asisten a células virtuales, pero se les habla de una célula presencial y ni se ven por ahí. Hay muchos aquí que ya deben estar en otro nivel de su fe, pero no se dejan contagiar del líder. O el líder tiene que hacer un súper trabajo espiritual, ayuno de 3 días, ayuno de 21 días de Daniel para que usted se motive y vaya a la iglesia. No, júntese con personas que los lleve a crecer en la fe, que los lleve a estirarse. Y miren, aquí les quiero contar una infidencia. Yo cuando llegué a la iglesia, me costaba mucho relacionarme con el líder, con la autoridad. Tenía un problema en mi carácter con la autoridad. Y tuve que trabajarlo, y tuve que orarlo, y tuve que ir a la presencia de Dios y poder conectarme con la autoridad. Poder hacer que los sueños de mis líderes en ese entonces fueran mis sueños. A eso me refiero, ¿sí? No, no que yo reciba una meta como una meta impuesta, no. Esta es la meta que se puso mi líder, allá voy a ir. Ahora les hablo a nivel laboral. Es una meta del departamento al que perteneces, es una meta de tu autoridad en el trabajo, trabajas en ventas y tu gerente comercial dice, esto es lo que quiero llegar, allá es donde debemos llegar, únete a esto. Trabajas en la parte operativa y dicen, miren, estos son los productos que debemos producir en tanto tiempo. Métete en la meta, eso te va a llevar a crecer. Relaciónate con aquellas personas que te desafíen a crecer. Las metas que te traces te llevan a crecer. Y es el siguiente tips. Cuando tú te trazas metas, indudablemente esas metas te van a llevar a crecer. Indudablemente esas metas grandes que tú sabes que no puedes lograr son las que te llevan a crecer. Si te pones metas que tú sabes que puedes lograr, no creo que crezcas mucho. No creo que crezcas mucho en tu fe, ni en tu carácter, no creo. Así que ponte metas que te lleven a desafiarte, a crecer, que tú digas, este año voy a crecer en esto y esto me va a tener que llevar a orar más, a ayunar más, a buscar más la palabra del Señor, a consagrarme más. Esto me va a llevar a crecer más. Si pongo una meta pequeña, seguramente no voy a lograrlo. Metas en matrimoniales. Miren, quiero mejorar la situación con mi esposo, con mi esposa. Ponte ese desafío y crece y ora por eso. Y ora por eso. Que te lleve a crecer, a hacer algo diferente
en la comunión con el Señor, a hacer algo diferente en tu oración, a que traiga un despertar en tu espíritu. Y miren, otra cosa importante acerca de la fe que es Cira, y es aprende a trabajar en equipo. Si tú crees que la meta que te propones, en la meta que te estás proponiendo, no necesitas a nadie, entonces esa meta es muy pequeña. Ponte metas que requieran que se unan a tu meta. Y aquí hablo de la familia también. Hay metas que yo digo, no, esto yo no lo puedo lograr solo. Hijos, miren, queremos lograr esto, ayúdennos a orar. Miren, queremos lograr tal cosa, ayúdennos. Ayúdennos en este ayuno, ayúdennos. Si nos ven gastando algo de más, entonces nos digan, venga, en esto no lo gasten, porque tenemos esta meta. Si tengo una meta con mi esposa, no le voy a hablar feo a mi esposa. Cuando mis hijos me digan, venga, le está hablando mal a mi mamá, se diga, uy, sí, involúcrenlos, involucren, hagan que sus metas sean grandes, que sus discípulos digan, venga, yo quiero hacer parte de ese sueño, yo quiero hacer parte de esa meta. Y escúchenme esto, para que oremos ya. Eh, Resulta que un predicador fue a un lugar de África, a un lugar de África, y se dio cuenta que allá las frutas eran 2 o 3 veces más grandes que en el país donde él vivía. Y él comenzó a ver las toronjas y 2 o 3 veces más grandes. Dijo, esas toronjas en mi país no están. Y entonces vio las sandías y también mucho más grandes que en el país donde él está. Y esas sandías. Uy, y veía las granadillas. Uy, mire esas granadillotas que hay. Entonces él dijo, venga, ¿y por qué no nos llevamos las semillas para nuestro país y allá pues cultivamos y que esas frutas crezcan igual de grandes? Y el pastor que lo invitó, el pastor anfitrión, le dice, pues si quieres que crezcan unas frutas tan grandes como las que crecen acá, no solamente tendrás que llevarte la semilla, tendrás que llevarte la tierra, tendrás que llevarte el clima, tendrás que llevarte el aire, tendrás que llevarte el sol que se da acá, porque todo es un conjunto, no solamente las semillas. Y yo sé que muchos aquí tienen unas semillas grandísimas para frutos grandísimos. Y a veces el ambiente no permite que ese fruto crezca como debe crecer. ¿Sí estoy siendo claro con esto? Que este año nuestro ambiente, nuestro clima, nuestras semillas, nuestra cultura sea una cultura de fe, sea una cultura de excelencia en las cosas del Señor. No me digas que tienes fe y llegas a tu reunión del domingo a las 11:30. ¿Sí? Ve uno llegar a la gente faltando un cuarto para la 1. No me digas que tienes fe y hay cultura de fe en ti cuando incluso dices, no, mañana no voy a ir a la iglesia, no pasa nada. Al contrario, que en sus equipos, y esto va para mi equipo de 12, para nuestros discípulos directos, que el ambiente de tu célula, que el ambiente de tu equipo sea un ambiente de fe, sea un ambiente de conquista, que no nos sentemos cada 8 días en una célula a apaciguarnos, sino que sea un espíritu que nos lleve a crecer, que no sea un espíritu de conmiseración, porque es que el enemigo también trae eso, es que pobrecito este, es que pobrecita esta, es que pobrecito yo, todas estas luchas que estoy viviendo.
creyendo que estamos siendo bondadosos, pero lo que estamos haciendo es generando un ambiente de, de decrecimiento y no de crecimiento. ¿Cuándo la lástima ha hecho crecer a alguien? Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y primero yo quiero que te preguntes, ¿en qué nivel está tu fe? ¿En qué nivel está tu fe? Y lo segundo que quiero que te preguntes es, ¿dónde tienes plantada tu fe? ¿Dónde la plantaste? Tal vez llevas 10 años en la iglesia. Tal vez llevas 20 años en una iglesia. Tal vez llevas 30 años, 40 años conociendo del Señor, siendo cristiano o cristiana. Pero tu fe no está plantada en el Señor. Aún te ha costado tener principios bíblicos, principios de la palabra. Aún sigues con una fe basada en tus emociones o en las circunstancias o en lo que estás viviendo. Y escúchame, cuando Dios le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, no fue una ofensa, porque a veces nos duele que nos digan de poca fe. Jesús lo que estaba diciéndole a sus discípulos es, necesito que crezcan en su fe. No seas escasa. Alarga el sitio de tu tienda. Alarga el sitio de tu tienda. No te quedes. Yo no te llamé, te dice el Señor. Yo no te llamé para que seas solamente un buen cristiano. Un cristiano que va a la iglesia o un cristiano que se conecta a una célula virtual. Yo te llamé para que crezcas, que puedas mirar atrás, puedas mirar al hombre de un mes atrás y tú digas, he crecido. Hace un mes era esto, ahora soy este. Mi mente ha crecido, mi fe ha crecido, mi comunión con Dios ha crecido. Que tu fe sea una fe grande, pero mira, no puedes hacerlo si no eres intencional en crecer. Si no decides crecer en tu fe y llevarlo a una fe grande y llevarlo a una fe perfecta, una fe sin contaminación. Y si Dios te habló de una fe contaminada, de una fe que depende de las autoridades, de lo que me digan, de lo que me motiven, oye, tú tienes la oportunidad de decirle, Señor, yo hoy me deshago de esa fe impura, de esa fe experta, porque me he vuelto experto. Incluso cuando voy y oro por una dificultad, por una necesidad, por un desafío, ya sé cómo orar, porque me he vuelto experto en la fe. Pero no es una fe perfecta. Señor, ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad. Dile con tus propias palabras. Ayúdame en mi incredulidad. Yo creo que tú tienes un propósito conmigo. Que tú no me llamaste para estar plantado o con una raíz plantada en el mundo y una raíz plantada en ti. O el domingo estar plantado en ti y el resto de la semana estar plantado en otra tierra. Señor, hoy
nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Yo creo quién eres tú. Una fe grande es una fe que sabe que la respuesta está en el Señor. Aún los perrillos se pueden alimentar de las boronas, de las migajas que caen de tu mesa, Señor. Y esa es mi fe hoy, Señor. Yo creo que tú puedes sanarme. ¿Qué tal si tú le dices, Señor, yo creo que tú puedes sanarme? Yo creo que tú puedes restaurar mi hogar. Yo creo que tú puedes restaurar mi vida. Yo creo que tú puedes apartarme del vicio en el que estoy. ¿Qué tal si hoy te rindes y le dices, Señor, yo creo, una palabra tuya es suficiente. Yo creo que tú puedes liberarme y sanarme de la depresión. Yo creo que tú puedes liberarme y sanarme de la ansiedad. Yo creo que tú puedes consolar y sanar la herida de mi corazón, esta herida que me mata diariamente. Yo creo que tú puedes restaurar mi casa. Dile con tus propias palabras. Dile, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que no es en el mundo. Yo creo que no es en mis fuerzas, que eres tú quien puede hacerlo. Y también creo que la fe perfecta es esa fe que actúa a través de mí en otros. Es esa fe que actúa a través de mí en otros. Señor, tú no me llamaste para que de manera egoísta yo me quede con lo que tú me das. Tú me llamaste para poder obrar en otros, para poder orar por los enfermos y que sean sanos, para poder orar, Señor, por los que están en un vicio y sean liberados, para poder orar por los heridos y que sean sanados, por los ciegos y que recobren la vista, por los sordos y que puedan oír, por los cojos y que puedan andar. Señor, esa es la fe perfecta. Una fe que no es egoísta, es una fe que depende de ti totalmente. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque la fe me estira. Gracias porque la fe me estira. Porque la fe me desafía. Porque mi fe no depende de otros, no depende de las circunstancias, no depende de mi alrededor, depende de ti, Señor. De ti, de lo que tú tienes conmigo. Señor, hoy creemos que tú nos estás desafiando en este tiempo a buscarte más, a buscar más tu palabra, a buscar más tu presencia en oración, en intimidad contigo. Que tú nos estás inquietando, Señor. Padre, para dejar a un lado a aquellos que no están aportando a nuestra vida. Al contrario, que trae espíritus negativos, pensamientos negativos, Señor, ambiente negativo. Y hoy decido unirme con aquellos que me desafíen a crecer, que me desafíen en la fe, que me desafíen a avanzar. Que mis palabras sean palabras de fe y no de duda. Señor, te doy gracias. ¿Y qué tal si haces algo hoy? Dios me muestra que hay personas que tienen desafíos en sus casas con sus hijos, que tienen desafíos en su salud, que tienen desafíos en su hogar, en su matrimonio, que tienen desafíos financieros. ¿Qué tal si ahí donde estás tú desarrollas tu fe y le dices, Señor, mira, yo creo que tú puedes obrar esto en mi vida? Hoy yo te entrego esto que estoy viviendo, yo te entrego esto que estoy viviendo en mi corazón, y esto que estoy viviendo en mi llamado.
Hay algunos que están luchando con su llamado y se han preguntado, ¿realmente Dios me escogió? ¿Realmente Dios me llamó? Dile, Señor, mira, aquí te entrego esta lucha, esto que está sobre mis hombros. Tu palabra dice, Señor, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Señor, tú eres suficiente para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno.